Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla su amigo el pastor Marcelo Parrella, y hoy estoy con un invitado especial desde Estados Unidos. Es el doctor Oscar Efraín Reyes, y él nos va a traer una palabra diferente, una palabra donde va a estar alertando a la iglesia de las cosas que están por venir y las cosas que ya están aquí en la tierra. ¿Y de qué estoy hablando? De la globalización. ¿En qué lugar está la iglesia en este momento? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia para salir adelante? Sea bienvenido, amado pastor y doctor Oscar Efraín Reyes. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos vea, querido audiencia y querido pastor Marcelo. Muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de estar en este su programa. Le agradezco mucho el que me haya invitado y es un honor estar con ustedes en este día. Gracias, doctor. Quería preguntarle, usted está viviendo en Estados Unidos, pero ¿usted dónde nació? Yo nací en una ciudad que se llama Quetzaltenango, en un país que se llama Guatemala, que está en América Central. Amén. ¿Y qué lo llevó a Estados Unidos? Nos llevó la visión, el deseo de querer establecer el reino de Dios. Amén. Cuando se dio ese proceso, le cuento un poco de testimonio. El Señor a mi esposa y a mí nos habló porque tenemos un amigo que ha sido nuestro mentor, el doctor Víctor Higueros. El Señor nos habló y nos dijo, ve con él y ayúdalo a levantar la obra que hace 27 años él estaba levantando. Entonces, oramos al Señor y pedimos la autorización de nuestro pastor en ese tiempo y hablamos con el apóstol Víctor y así fue como resultamos en Estados Unidos. Amén. No, porque nos dijeron que es muy difícil el tema de quedarse, ¿no? No sé cómo se maneja eso. Mire, nosotros, mi esposa y yo le pusimos una condición a Dios. Cuando Dios nos confirmó que Él nos quería en Estados Unidos, nosotros le dijimos al Señor, Señor, queremos obedecerte, pero no queremos estar indocumentados, queremos estar en orden. Entonces el Señor nos abrió las puertas de una manera muy fácil. Es fácil en el sentido de que tuvimos la gracia de Dios. Entonces el doctor Higueros, el Señor tocó su corazón y nos ayudó, nos dio documentos, nos dio las cartas que se necesitaban y ya nosotros hicimos el resto, fuimos a migración, hicimos la solicitud y el Señor puso el resto, su gracia y su favor, para en un tiempo récord estar en orden legalmente en este país. Qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. Quería Amén. preguntarle, para entrar en tema, ¿el mundo ya está globalizado? Yo creo, en mi perspectiva muy personal, creo que el mundo ha estado globalizado siempre. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, la iglesia del inicio se ve que conquistó el mundo conocido. Entonces, el evangelio corrió por todo el mundo que en ese tiempo era conocido. Entonces, ahí vemos porque el evangelio se unificó en una misma doctrina, en una misma enseñanza. Y en este siglo XXI, yo creo que el evangelio se está ya unificando, se está globalizando. Lo que hay que tener el cuidado es de que esta globalización no nos desvirtúe del propósito de Dios en esta globalización. Para mí, ¿cuál es el propósito de Dios de globalizar su iglesia? El propósito de Dios de globalizar su iglesia es levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, que ahí ya es mucho que decir. Ahí tienen los ministros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros. Aquí tienen un trabajo muy importante. Porque si en esta globalización no ponemos
el fundamento correcto, no ponemos la enseñanza correcta, corremos un peligro de que aquello que puede ser bendición se transforme en un desorden, se transforme en una religiosidad. Ahora, aquí entramos a otro punto. El Señor ha venido trabajando y a través de los años, desde que fundó la iglesia, se ha trazado crear una sola iglesia. Pero el problema que ha habido es que a lo largo de la historia, los hombres han querido hacer el trabajo del Espíritu Santo. Entonces ahora es el Espíritu Santo el que va a ir trabajando alrededor del mundo para que el Espíritu Santo vaya uniendo esa iglesia. Pero nosotros no tenemos que meter las manos, sino tenemos que permitir que el Espíritu de Dios vaya levantando a los ministros, porque ahí es donde empieza la globalización en los ministros, ¿verdad? Bueno, quiero hacer una salvedad. ¿Qué entendemos por globalización? Porque entendemos por globalización la unidad en un mismo pensamiento. Y acordémonos que las escrituras nos dicen que debemos de tener una sola fe, un solo bautismo. Entonces, una sola fe significa una sola enseñanza, una sola doctrina. Cuando se escribe esa palabra, era fácil, era entendible que eso se podía lograr, porque usted no me dejará mentir y los que nos escuchan no me dejarán mentir, que la iglesia del principio, sin la tecnología que hoy tenemos, logró evangelizar todo el mundo conocido. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, lograron evangelizar todo el mundo conocido. Pero el día de hoy, con toda la tecnología hay mucha gente que no ha oído del mensaje del evangelio. Entonces, es ahí donde la globalización de la iglesia, tenemos que aprovechar ese principio para entonces ir uniendo esfuerzos, ir uniendo. Yo esto lo veo como la profecía de Ezequiel 37, donde el Señor le dice a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, y di que esos huesos cobren vida. Entonces, en este momento, fíjese usted qué interesante, en este momento, en este tiempo, hoy año 2022, después de esta pandemia, la iglesia como que se quedó en pausa. Pero ahora el Señor está levantando una voz profética. Y la voz profética es que le está diciendo a los ministros, a los pastores, a los líderes, les está diciendo: profeticen sobre el cuerpo, que el cuerpo se active, que el cuerpo se levante, que el cuerpo venga a cobrar vida, que el cuerpo venga a tener nuevamente ese amor, ese encuentro. Entonces, hoy en día soplan, lo voy a decir en esta manera, soplan vientos de bendición sobre el cuerpo de Cristo. Soplan vientos de unidad sobre el cuerpo de Cristo. Soplan vientos de enseñanza, soplan vientos de unidad. Pero tenemos que tener el cuidado de nosotros no meter las manos para que la unidad se dé, sino dejemos que el Espíritu de Dios vaya unificando a la iglesia. Porque ¿quién es el que tiene el señorío de la iglesia? Es Jesucristo, no es ningún hombre. Usted y yo no nos podemos abrogar y decir: únanse conmigo porque yo soy la cabeza de la iglesia. No, la cabeza de la iglesia no es ningún hombre. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y si Cristo es la cabeza, Él tiene el poder suficiente, ¿verdad? Porque Él es el creador de la iglesia y Él tiene el poder suficiente para ir unificando esa iglesia, para ir Él poniendo, lo voy a decir de esta manera, Él ir sellando a los que son de Él, por decirlo de esa forma, ¿verdad? El ir sellando, el ir extrayendo de ese mundo perverso, extrayendo
a los que son de él, extrayendo y poniendo, ustedes son mis ovejas, ustedes son mis hijos, y a ustedes les voy a dar el poder, la unción, a ustedes les voy a dar la autoridad para que evangelicen a un mundo. Y así entonces el cuerpo de Cristo va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero repito, tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios el que haga todo esto. Cuando el mundo paró con el COVID-19, como usted estaba diciendo, las iglesias no podían congregar y Dios, en su magnificencia, Él permitió que crearan, ¿no? estos artículos, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? El Zoom, el Google Meets, para que la gente pueda estar comunicada. Y hoy las iglesias siguieron haciendo sus reuniones y hasta creció a través de estos artículos, Zoom y otros, ¿no? Google Meet. Entonces, no solo eso, sino que hoy podemos estar conectados de diferentes países, de Europa, de Argentina, Chile, y todo el mundo puede entrar y participar. Algunos cantan, otros predican, otros oran. Entonces, la iglesia no paró, al contrario, creció. Si nosotros usamos bien los medios, ¿no? que tenemos, que los recursos que Dios nos da, la iglesia sigue creciendo, pero hay muchos pastores que no quieren usar estas herramientas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Yo creo que hay algo que hay que hacer en el cuerpo de Cristo. Y voy a usar este término. Hay que quitarle el misticismo religioso que ha invadido a las iglesias. ¿Qué es el misticismo religioso? Es atribuir que todo es pecado, ¿verdad? Es ser una isla en medio de un mundo. Y es considerarse los únicos santos, los únicos que tienen la verdad, y que aparte de ellos, nadie puede entrar a ese grupo. Y el que entra bajo ser restringido en voltear o ver hacia afuera. Entonces, si usted se da cuenta, antes de la pandemia, y yo soy muy dado a estudiar y a observar, pero antes de la pandemia, si usted se fija bien y su memoria le ubica y ubica a los que nos están oyendo, la iglesia empezó a entrar como un encierro, donde ya solo estaba en 4 paredes. Entonces en esas 4 paredes, la iglesia se empezó a cerrar. Entonces empezaron a ver, incluso dentro del cuerpo de Cristo, empezaron a ver iglesias de ricos, iglesias de pobres, iglesias de los que danzan, iglesias de los que no danzan, iglesias de los que creen en lo apostólico, iglesias en lo que no creen en los 5 ministerios. Entonces nos empezamos a encerrar. Entonces viene la pandemia, nos encierra en la casa y Dios se anticipa. Es que mire, Dios se anticipa y levanta a un hombre que crea un instrumento que se llama Internet. Luego levanta a otras personas que les da la sabiduría y crean una aplicación que se llama Zoom. Entonces, cuando la pandemia viene, la Internet ya estaba expandida en todo el mundo. El Zoom estaba tomando auge. Y entonces, en ese momento, cuando nadie hacía caso a las redes sociales, la iglesia, fíjese, esa iglesia mística, esa iglesia que no tocaba lo mundano, esa iglesia que no tocaba lo del pecado, lo de los pecadores, porque todos satanizaban el Internet. Hoy en día es este Internet, es este medio el que está siendo utilizado por la iglesia para llevar y hacer su trabajo de la misión, de la gran comisión. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente. Tenemos que abrir las fronteras de nuestra mente. Tenemos que abrir las puertas de la iglesia.
y tomar esta conclusión. Hoy hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia, yo le llamo una iglesia cibernética, o sea, una iglesia de redes, pero hay una iglesia presencial. ¿Cuál es la iglesia presencial? Aquella que ya está asistiendo a los templos. Pero en esa transición, desafortunadamente, van a haber riesgos porque tenemos que correr esos riesgos, porque siempre que la iglesia salta a otro proceso, a otra etapa, siempre hay quienes se quieren quedar, no se atreven a dar el paso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es establecer un plan, un programa de crecimiento, pero que ese plan y ese programa de crecimiento no nos encierre otra vez en la iglesia, al contrario, sino que ese plan nos lleve el propósito de que la iglesia se abra al mundo. La iglesia le diga al mundo, aquí estamos, no los odiamos, los amamos, los queremos, estamos con ustedes, sufrimos como usted, porque mire, todo lo que sucede en el mundo, económicamente, socialmente, afecta a la iglesia. No podemos escaparnos. Una economía mala en un país va a afectar a la iglesia. Nosotros también comemos, nosotros también, disculpe que lo voy a decir así, también vamos al baño, nosotros también nos bañamos, nosotros también necesitamos ropa, no somos seres extraterrestres, ¿verdad? Sino que también somos humanos. Entonces la iglesia tiene que humanizarse en ese sentido. Eso es lo que aquí quiero converger. Tiene que humanizarse porque aunque la internet y los medios, redes sociales son una bendición, tienen el impedimento que no nos podemos abrazar, que no nos podemos besar en ósculo santo, que no nos podemos ver cara a cara, pero eso no va a ser todo el tiempo. Aquí tenemos que despertar. Ya oyó usted las noticias, ya esta pandemia, y esa es la oración, a lo menos que en nuestro ministerio estamos haciendo, es de que esto se acabe, esto se termine. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto se termine? ¿Nos vamos a quedar a través de redes? No, tenemos que, en la red, la internet fue un medio de bendición, ¿ok? Y va a seguir siendo un medio de bendición porque va a ser una comunicación global, sí, pero tenemos que no quedarnos ahí estancados, sino que tenemos que unirnos, tenemos que llegar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, y mi anhelo es un día, y espero que sea pronto, estar con usted en Brasil, en su oficina, y ahí en su oficina hablar cara a cara y grabar un programa, porque eso es importante, eso es necesario. La unión, el calor humano, el abrazarnos, el estar juntos, eso es parte de la humanidad. Entonces la iglesia no se puede, disculpen que use este término, no se puede deshumanizar. La iglesia no puede deshumanizarse, la iglesia no puede caer en indiferencia. Es cierto, vuelvo y termino acá. Los medios sociales son un recurso para globalizar el evangelio, pero no va a ser lo único. Tenemos que volver a ese calor humano. Tenemos que, y la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Doctor Oscar, quería decirle, ¿no? Al comienzo del programa usted habló sobre los apóstoles. Los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que salieron a predicar y ganaron 5.000 personas, 3.000 personas, los bautizaron. Hoy la iglesia no está manejando tal vez esos niveles, pero también está poniendo muchos impedimentos religiosos. Por ejemplo, para usted bautizarse, usted tiene que hacer primero un curso depende de la iglesia, 2 meses, 3 meses para saber, ¿no?, que se está bautizando, que se va. En cambio,
los apóstoles en la primera iglesia. No era así. Usted predicaba, se arrepentía y al otro día o en el mismo momento lo estaban bautizando. Y después le explicaban por qué se bautizó y todo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que a lo mejor estamos muy religiosos, estamos muy sistemáticos y nos falta más poner en práctica el Evangelio? Tenemos mucha teoría de Evangelio, estudiamos muchos años y nos falta poner el amor en práctica, nos falta poner en acción el Evangelio, salir a la calle, como estaba diciendo usted. A ver, ¿cómo sería su pensamiento? En cuanto a eso, yo pienso, Pastor Marcelo, y puedo entender el corazón de la gente que dice que para bautizarse hay que recibir cursos y todo esto. Puedo entender que lo que ellos pretenden es que la gente no se emocione, ¿verdad? Sino ellos lo que pretenden es establecer un discipulado firme. La intención, según mi punto de vista, de ellos es un celo de Dios porque esa persona realmente que aceptó a Cristo realmente permanezca. Y yo lo veo bien en ese sentido. Lo que yo creo que no es correcto es que nosotros, por ese celo, asumamos el papel del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Señor lo estableció claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiero decir con esto? La labor de la iglesia es evangelizar. La labor de la iglesia es enseñar. Y en esa enseñanza, crear un discipulado. Entonces, hay dos ordenanzas que la iglesia tiene que enseñar al nuevo miembro. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? Bautízate en agua y toma la Santa Cena. Lo que no debe ser la iglesia es ponerle tiempo a esa persona. Vamos a la Biblia. En el libro de los Hechos, por el capítulo 7, 8, 9, 7 por ahí, está la experiencia de Felipe y el enviado de Candace, donde Felipe es arrebatado y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces dice que Felipe se sube al carro y le va explicando la escritura y definitivamente en esa enseñanza llegan al punto del bautismo y este emisario de Candace le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues no, si crees, bautízate. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Puede ser que haya pasado un día, porque las distancias eran largas y los caminos no era un carro como el de ahora, de nosotros, sino carros jalados por bestias, no por caballos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? La Biblia no dice. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos que evangelizar a una persona, luego que la evangelizamos, tenemos que llevarla a Cristo. Cuando ya está en Cristo, tenemos que enseñarle. Tenemos que darle la enseñanza básica, pero dejar que el Espíritu Santo la convenza de pecado, dejar que el Espíritu Santo convenza a esa persona de la necesidad de bautizarse, pero no ponerle tiempo, sino simplemente invitarlo, porque el bautismo, la Biblia dice que el bautismo es un paso de testimonio al mundo de que ya somos de Cristo, que somos nueva creación. Entonces no hay que ponerle tiempo a la gente, sino no hay que asumir el papel del Espíritu Santo, sino nuestra labor es Mateo, el tan conocido texto, Mateo 28, 19, y enseñad, y predicad, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Amén. Entonces ya hemos hablado
que antes de la pandemia la iglesia estaba en un lugar, después de la pandemia la iglesia entendió un poco sobre la globalización y empezó a trabajar a través de las redes sociales. Y Ajá. hoy, ¿qué es lo que la iglesia debería de hacer para terminar esta palestra? Yo creo que lo que la iglesia tiene que hacer es tomar voy a decirlo de esta manera, tomar o retomar, mejor dicho, la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua es la senda que Cristo profetizó. En los postreros días derramaré de mi espíritu, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y sobre toda carne puede derramar mi espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Se lo digo con este otro texto. Que siempre que yo predico o me entrevistan, lo menciono. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí dice, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó dos dimensiones, el cielo y la tierra. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, hay diferentes versiones, pero vamos a usar esta, andaba alrededor de la tierra buscando dónde posarse. Y entonces, ¿por qué estaba así? Porque las tinieblas gobernaban sobre la tierra. Permítame que estoy haciendo una traducción acá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? En este momento, tinieblas en el capítulo 1, versículo 2, ahí en el hebreo significa tres cosas. Bueno, significa varias cosas, pero principalmente significa muerte, pobreza e ignorancia. Fíjese pues. Entonces, cuando el Espíritu de Dios desciende a la tierra, entonces se activa Génesis 1:3 y dijo Dios, palabra, palabra, palabra. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en este momento? Número 1, darle lugar al Espíritu Santo. Número 2, darle lugar a la palabra de Dios. Y curiosamente, ayer estaba yo en una reunión y se analizaba esto. La Biblia tiene 66 libros. Si dividimos 66 dividido 3, nos da 22. Este es el año 2022. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Este es el año de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia para salir en este momento? La iglesia lo que tiene que hacer es, voy a decirlo así, meternos a la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra. Y yo motivo a todos aquellos que quieran que Dios los use, que quiera que el Espíritu Santo haga algo en sus vidas personales, que quieran que el Espíritu Santo haga algo en sus ministerios. Lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra, volver a la antigua senda, volver a escudriñar las escrituras, descubrir en la palabra cuál es la voluntad de Dios para nosotros, descubrir en la palabra cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, descubrir por la palabra cuál es la visión de Dios para nosotros. Y cuando descubrimos por la palabra nuestro propósito, nuestra visión, entonces el Espíritu de Dios viene a reinar en nuestra vida y entonces se da lo que el Señor dijo en Juan capítulo 7. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, así la iglesia, imagínese usted, palabra de Dios,
Espíritu de Dios, palabra de Dios, vamos a hacer una iglesia poderosa que no la va a detener nadie. Y mire, y las redes sociales nos van a ser un buen elemento donde el tiempo no se va a perder, sino que vamos a lograr que nuestras congregaciones realmente crezcan, no solamente en número, porque no nos tenemos que enfocar en el número. Este es otro asunto. No nos tenemos que enfocar en los números. Tenemos que enfocarnos en que la gente que hoy está asistiendo a nuestras congregaciones, formar en ellos el carácter de Cristo, formar en ellos la vida de Cristo, porque el que tiene la vida de Cristo tiene el potencial, y es que nadie, podemos verlo en los evangelios, toda persona que estuvo en contacto con Cristo no pudo quedarse callado. Tenía que hablar. He encontrado un hombre que me ha dicho la verdad. Juan capítulo 4, la famosa mujer de Samaria. He encontrado a un hombre que me ha dicho, que me ha descubierto el corazón. ¿Qué hizo los hermanos de Pedro? Hemos encontrado al Mesías. Y así puedo citar tantos textos. Cuando una persona tiene la vida de Cristo, no se puede quedar callada. Pero ojo con esto. No es solamente el tener la vida de Cristo, que cuando digo vida de Cristo me refiero a tener la salvación, sino hay que tener el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo digo esto? Perdone si estoy tomando mucho tiempo, pero es interesante. Pero Job capítulo 22, del versículo 28 en adelante dice: cuando tú digas, ayúdalos, el Señor salvará a los hombres. Búsquelo en la traducción del lenguaje actual, dice así, el Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el carácter de Cristo está en nuestra vida, entonces hay un buen testimonio. Entonces la gente va a seguir y nos va a decir, ya no solo, como le dijeron a la mujer samaritana, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino ahora creemos por lo que hemos visto. Que lo que hemos visto en ti y lo que hemos visto con nuestros ojos, has cambiado, realmente te convertiste a Cristo, realmente Cristo está contigo. Entonces, cuando eso suceda, entonces va a haber una verdadera explosión, va a haber una verdadera expansión del evangelio. Y yo creo que eso es lo que Cristo el Espíritu Santo está haciendo en este momento para responder su llamado. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a tres cosas. Número uno, a volver a Dios, a volver a Cristo. Número dos, a volver a la senda antigua, o sea, volver a la palabra, volver a los principios bíblicos. Y número tres, voltear a ver al prójimo, ayudar al prójimo, evangelizar al prójimo, amar al prójimo, porque en eso, dijo Jesús, se cumplía toda la ley y los profetas. Amén. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su enseñanza. Quería pedirle que ore por nuestros oyentes. Claro, será un gusto. Vamos a orar por ellos. Y yo quisiera que usted que nos está viendo, escuchando, si está haciendo algo, parara por un minuto más. Tres minutos le voy a pedir. Y pare un momento y cierre sus ojos y voy a orar por usted en este momento. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que estás levantando alrededor de la tierra un gran avivamiento, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, que tú, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon, Señor, en nosotros el querer volver a ti, Señor. El querer volver a la comunión con tu espíritu, el querer volver a la senda antigua por tu palabra. Pon en nosotros, Señor, el querer volver a la vida del espíritu, Señor, para que entonces podamos hacer la obra
de evangelismo, Señor, para que podamos hacer, Señor, la obra de testimonio, Padre, y tú puedas respaldar nuestra vida de acuerdo a Lucas capítulo 4, versículo 18, Señor, y podamos anunciar, Señor, a dar a los ciegos la vista, a los que están presos en el alma, darles libertad, Señor, y a los que no pueden caminar, Señor, llevarlos, hacerlos que caminen y anunciar, Señor, la buena noticia, el año, el tiempo, la época, Señor, de la buena voluntad tuya, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toca las mentes, toca las vidas por tu Espíritu, Señor, y Padre, concede estas tres cosas en cada uno de nosotros, que podamos hacer y podamos, Señor, querer. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, doctor Oscar, por su tiempo. Gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros. Quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que compartas con amigos, con pastores, con otros ministerios, esto que es tan importante que tenemos que aprender acerca de la globalización. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde va la iglesia? ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Gracias. Dios les bendiga. Gracias, doctor Amén. Oscar. A usted las gracias, mi querido pastor Marcelo, y nos apuntamos para trabajar con usted. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. Amén, muchas gracias. Estaremos trabajando. Y esperamos pronto en el futuro vernos personalmente por allá en Brasil. Con seguridad, con seguridad.